noches a todos. Muy contenta de estar con ustedes en esta sexta reunión del seminario. Y les voy a presentar lo que para mí trajo el buen azar, que hace unos años, 16 años, recién mudada donde vivo actualmente, que es el Tratado Elemental de Filosofía de Pierre Janet. Este tratado, yo tengo una publicación del año 1918, pareciera ser que él dice acá revisada y demás, en el año 17, y en este texto el autor dice: al cabo de 35 años de enseñanza, hemos querido hacer una obra útil para los jóvenes, reuniendo en un tratado sustancial y elemental los resultados más claros y seguros, a nuestro juicio, de la ciencia filosófica. Bien, comienza con una división de las disciplinas que es muy interesante. Por ahí hay algún trabajo mío sobre Pierre Janet, capaz que sí. Lo interesante es la división de las disciplinas que realiza. Estamos hablando de un seminario que comienza a darlo, se dice, hace 35 años, y el libro es de 1918, bueno, 1882, el libro es del 17, fue revisado por el 17. Bueno. Y lo interesante es que, digamos, lo que sabe de psicología, lo que sabe de psicofisiología, de las teorías de las neuronas, etcétera, o sea, de neurología, pero también lo que sabe de imaginación, pensamiento, asociación de ideas, lo que sabe de lingüística, además de metafísica, moral, que sería lo esperable para un filósofo. Comentaba que la gran sorpresa para mí, que cada uno siempre tiene sus fantasías y sus puntos de analfabestia, por eso siempre digo que el que no pregunta, después queda analfabestia por un tiempo o para siempre. Es que yo creí que era un neurofisiólogo. Siempre lo pensé neurofisiólogo a Pierre Janet. Porque tiene muchas cosas de fisiología, de la neurofisiología de la época, pero está de lleno. Y resulta que, por ejemplo, no sé si se verá, ven que hay capítulos en donde habla, interesante porque este hombre ya tiene estudiado sistema límbico, muy interesante. O habla de la importancia de la vista y el oído, de las la importancia de las desinencias, en fin, de las asociaciones de palabras. Es interesante, lo que sabe sobre lingüística también es muy, muy interesante. Y digamos, se conoció, Freud lo conoce a Janet en el seminario, digamos, en los cursos que daba von Brentano. Vieron que todo lo que Freud siempre nombra a von Brentano respecto de
lo que él había aprendido de psicología. Pero después se queda conversando de psicología con este hombre, porque con Pierre Janet hacen un gran recorrido juntos hasta que Freud lo menciona diciendo no nos pusimos de acuerdo respecto de la teoría de la histeria, de la etiología de la histeria. Para Pierre Janet seguía habiendo algo del orden de lo somático, podríamos decir, y Freud, bueno, arma su etiopatogenia de la histeria respecto de la sexualidad, y bueno, Janet no estuvo de acuerdo, y creo que fue la primer marca que tuvo el psicoanálisis de Freud abriéndose de Janet, después abriéndose de Fliess, y digo, marca del psicoanálisis, en general es una marca muy grande en muchas ciencias, ¿eh? Lo he visto en física, por ejemplo. También en derecho, en fin. Yo creo que es algo del orden del humano no tolerar que el otro piense diferente. Una pena realmente, una pena. Si hay algo que yo valoro en el grupo del Hospital Santán, igual que en un seminario de espacio psicoanalítico donde está Zafiro Poulos, igual que en un espacio de Jean-Jacques Gouraud. En Santán está François Gouraud, pero él tiene un espacio en los foros de París, Francia y Bélgica, los foros de Francia y Bélgica. Él tiene un espacio bastante grande, que un seminario que este año se está dedicando a contratransferencia, en donde lo que más me gusta es cómo pueden debatir tranquilos. Cómo puede alguno decirle al otro, yo pienso absolutamente diferente, y el otro quedarse calmo y agradecerle, decirle a ver cómo lo pensás vos, y agradecerle, qué buena colaboración, bueno, lo voy a tomar, no lo sé, me voy a quedar pensando, explícame un poco más, bueno, me quedo pensando, no lo sé bien, en fin, una maravilla. Y creo que así uno, digamos, se queda pensando realmente, ¿no? Yo siempre digo que yo tuve dos grandes provocadores para mi estudio. Uno fue William Apollon, hace muchos años, cuando yo hago un posgrado en Quebec, en el 388 de Quebec, de McGill, que dirigía William Apollon, un seminario sobre psicosis que a mí me interesaba, y William Apollon sostiene el deseo como final del tratamiento en la psicosis. Y yo le decía, mi experiencia clínica no me lo muestra. Quizás tendré que dar muchas vueltas más de Lacan, quizás, en fin, fue después de mi doctorado en París, pero bueno, digamos, el Lacan de la tercera década, que fue todo lo que estudié allá en aquel momento, igualmente, bueno, estaba ahí, ¿no? Uno va leyendo a medida que va pudiendo, y no todo lo que uno lee comprende, que eso hay que entenderlo, que es así en todas las disciplinas. Entonces yo le decía, bueno, Willy, verá, hasta el día de hoy, mi clínica no da para eso.
pero sigo la relación con él, lo sigo interrogando. Que eso es lo bueno. Igual que respecto de globalización, no me puedo acordar ahora el apellido, el autor del Hombre sin gravedad. Yo estuve en el seminario que después es el libro El Hombre sin gravedad, un seminario en Rosario, y fue gracioso porque le digo al de al lado, me parece exagerado. Y él entendía castellano. Y entonces cuando termina la conferencia se acerca y me dice, bueno, usted hablará un francés entreverado, algo así, y yo hablo un castellano entreverado, pero no vamos a entender. ¿Por qué exagerado? Lea esto, así, asá. Pero me llenó una hoja de bibliografía, de cosas y demás. Cuando vine a París lo charlamos. Terminé estudiando globalización, de ahí salió la Odisea. Porque además me sentía tan mal. Un hombre muy serio, muy bien, no sé si alguno. Charles Melman. Charles Melman, sí. Un caballero, pero un caballero. Realmente es de la ALI, de la Asociación Lacaniana Internacional. Él fundó la ALI. Un caballero. Y ese grupo en Francia también, gente muy bien. Ahí está en la ALI actualmente, él la funda. Y uno de los presidentes, no sé si actual o ya habrá pasado a otro, es Yemama. Yemama se formó con este hombre. Bien, bueno, vamos a lo nuestro. Ay, la reunión de hoy la bauticé 20 veces. Y puede llegar a tener otro bautismo, pero le puse como nombre, así vieron que siempre pongo algún título y demás, sobre el metabolismo del goce y el enigma. Bien, si el enigma nos interesa, es como un modelo, una fórmula, una retórica que vamos a utilizar para la intervención. Pero la intervención ¿sobre qué? Sobre el metabolismo de goce. Y entonces, bueno, creo que vale la pena tomarse el tiempo, ir al diccionario, al DRAE. DRAE es la sigla de Diccionario de la Real Academia Española. Yo siempre voy a la versión digital, actualmente, la internet, porque digamos, se publica más rápidamente las nuevas versiones en internet que en papel. Entonces, últimamente utilizo la versión internet, si bien en papel tengo una versión maravillosa que también de los años 1920, por ahí. Bien, ¿qué dice el DRAE de metabolismo? Dice que es un neologismo interesantísimo, creado por un profesor alemán que se llama Schwann, más o menos 1880, que la etimología viene del griego, no sé la pronunciación, pero sería algo así como metabolón, que está formado ese neologismo por meta, que significa más allá, y bolón, que significa arrojar. Metabole es una palabra griega, ¿no?
que suele traducirse como revolución, transformación. De las acepciones que tiene, la que más me interesa es la de transformación. Fue utilizada por Aristóteles, sobre todo para designar el proceso de cambio que implicaba tanto la destrucción como la generación. Es interesante, y después, bueno, no me voy a poder meter hoy, pero para otra reunión voy a tomar algo que está acá en Janet respecto de la repetición y cómo determinados modelos de la repetición que pueden llevar a su destrucción y a la generación de otra cosa, etcétera. En fin, es interesante. Es un concepto también clave, no solamente en filosofía, sino en medicina, en política antigua, referido tanto a los cambios de los estados de salud como a los cambios de los regímenes políticos. También es importante en literatura y en artes, respecto de los cambios de géneros literarios, etc. Lo que a mí me interesa tomar respecto del metabole tiene que ver con esa propiedad o esa cualidad característica del metabolismo y de la lógica del metabole, que es el cambio. ¿Por qué me interesó y desde dónde llegué? Yo siempre les comento que uno de los textos que leí apenas llegaban a Argentina las versiones que traía don Raimundo Salgado en Letra Viva, versiones mimeografiadas, etcétera, etcétera. Bueno, pude leer el seminario 11. Y es un seminario que a mí me convenció de tener toda la paciencia para leer Lacan. En el seminario 11, Lacan dice, hasta cierto punto, el tro de mal, ¿no? O sea, el demasiado sufrimiento, es la única justificación de nuestra intervención. En el seminario que yo siempre les comento que hay una frase que a mí me interesa mucho, que es esa frase en donde, digamos, a la niña muda, a los analistas de hoy no les toca explicar por qué se ha quedado muda, sino que les toca hacerla hablar, porque hablando encuentra su deseo. En el mismo seminario hace esta referencia de que lo único que justifica la intervención es ese sufrimiento en demasía, ese exceso, ese mal de sobra, ¿no? Él habla de el satisfacere, que es demasiado hacer, el satisfacere, de la pulsión, el demasiado hacer de la pulsión. Digamos, satisfacere, ese demasiado esfuerzo, se define como un esfuerzo de trabajo, tal cual como lo recordé en la reunión pasada, en relación a nombrar pulsiones y destinos de pulsión. ¿Qué es el trabajo? Uno habla esfuerzo de trabajo, y se queda ahí como dando vueltas en qué es la Q que utiliza, ¿no? El quantum que utiliza Freud, por qué lo utiliza, y son esas cuestiones freudianas que generalmente no nos son simpáticas.
porque bueno, no manejamos física, en fin. Pero hay algunas cuestiones que hay que por lo menos arrimar el bochín, como quien diría. El trabajo implica energía, energía. ¿Qué es la energía? Una fuerza en acción y eficacia para producir un efecto. ¿Se acuerdan? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se acuerdan ustedes que Freud formula el aparato psíquico y lo más simple que él puede formular es, por eso le llama aparato, lo hace con la lógica del aparato, en donde justamente un aparato es tal cuando la energía es suficiente, tiene una fuerza suficiente para producir un efecto. ¿Se acuerdan que él decía, el aparato, todo aparato, como el aparato psíquico, no pueden tener una energía, digamos, igual a cero, sino que tienen que, como todo elemento vivo, tiene que tener un determinado nivel energético mínimo, constante, etcétera, pero que no es igual a cero. Freud, ¿qué es lo que hace? El indicado del río, como quien dice, pone diques, y arma una, digamos, lo que se llama proceso primario en física, arma, podríamos decir, un ambiente en donde la fuerza se concentra y organiza una tensión que le llamamos entropía, ¿no? La fuerza interna a un sistema, que en determinado momento sí o sí tiene que, digamos, hay un determinado momento en donde esa energía que se concentra es tan alta que el aparato podría romperse. Que es por eso que los diques tienen las compuertas. Entonces, esa energía que es el defecto de un sistema, cuando se traslada, hace un traslado, la entalpía, cuando se deriva, cuando se traslada, lo que es defecto de un sistema pasa a ser efecto. El efecto es el proceso secundario. Eso es de la física. Eso es proceso primario y proceso secundario en física, explicado como me salen mis palabras, en fin, no me dedico a esa disciplina. De ahí Freud va a tomar proceso primario y proceso secundario. De ahí, a ver, de la física la toma la química, etcétera, etcétera. Y podríamos decir que el aparato psíquico freudiano está hecho con cierta inspiración en esta lógica del metabole, esta lógica del cambio en donde algo que es defecto en un sistema puede ser efecto y generar otro sistema. Esto me parece importantísimo para tener idea de qué tenemos que lograr con una intervención. Evidentemente, bueno, sabemos que hay cambios de fases. Interesante porque la física habla de un proceso que es el de cambio de fase, que después el metabolismo en fisiología va a llamar anabolismo, catabolismo. La física habla del Diabainen, que sería el atravesamiento de una fase a la otra.
de una fase en donde se está generando un exceso de tensión y se está generando un defecto, se puede pasar a la otra fase como efecto, y a eso lo llama Diabeinen. Yo busco qué significa esa palabra y es atravesamiento. Me quedé con esa palabra de atravesamiento, no tanto que se habla del atravesamiento del fantasma, etcétera, etcétera. Bueno, me quedé dando vueltas con eso. Bien. La tesis del inconsciente estructurado como un lenguaje, yo considero que implica una reconsideración de la problemática energética ya planteada por Freud desde los orígenes, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía siempre depende de la incidencia del orden simbólico. A ver, corrámonos medio minutito de Lacan. Un ejemplo de incidencia del orden simbólico es el dique, que corta el libre fluir natural, podríamos decir, del río, y el dique entonces es el instrumento simbólico que permite, digamos, que de ese campo de tensión que se organiza allí surja la electricidad, por ejemplo. Así montones de ejemplos. La obra de Lacan está llena de ejemplos de esta incidencia de lo simbólico sobre lo natural, en comillas. Ya ilustró, había puesto comillas para qué es naturaleza para el humano. Pero digamos que, bueno, hay un orden simbólico que se aplica sobre el mundo. Hay una red de significantes, para tomar un poco la idea del seminario 17, que se aplica sobre el mundo, y que esa red de significantes, por un lado, obviamente, esa red de significantes se llama en Lacan el saber, ¿no? Pero del otro lado, esa red de significantes es un orden simbólico que se aplica sobre un cuerpo, se aplica sobre un alma, no lo sé. Esa red de significantes se organiza en esto que Lacan llama saber, y generalmente lo que impone es una ley de repetición. Y ahí estuve leyendo en Janet, qué interesante, ¿no? Lo que leí, de que la repetición es placentera, que siempre es placentera, que la repetición comienza con la memoria, que después es costumbre, y que eso que se repite, dice, es placentero aunque duela, porque se hace costumbre, y la costumbre es lo placentero. Ese es Janet. Está interesantísimo. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Que esa red de significantes, nosotros a partir de Lacan, ¿verdad? Que esa red de significantes trabaja y que ese trabajo produce un gozo. Bien.
y que ese goce se presenta, digamos, como una dimensión entrópica. Yo digo, bueno, lo sabemos a partir de Lacan, y si leemos el proyecto también puedo decir que lo sabemos a partir de Freud en el proyecto. Siguiendo con Lacan, porque es a donde quiero ir. De este modo, Lacan va a hablar sobre, o haciendo alusión a estas cosas, Lacan va a hablar sobre la economía del goce, y va a decir que esa economía del goce lleva una contabilidad de lo que está en menos y de lo que está en más del goce, como consecuencia del trabajo del inconsciente. Acuérdense que para Lacan el trabajo del inconsciente es como ese aparejo S1, S2, S1, S2. Es un balancín en donde, bueno, nunca se encuentran el S1 con el S2, ¿verdad? También es interesante que Lacan hable de que esa economía implica un contar, implica una contabilidad, porque después en radiofonía va a hablar de contabilidad, ¿no? O sea, es un conteo de ese resto de goce que es el objeto A. Podríamos decir que del pasaje del goce en bruto, el goce de la entropía a la contabilidad, al goce contable, se produce un resto, que nunca es justo, dice Lacan. Él dice, uy, el inconsciente siempre trabaja, pero más bien trabaja mal. Además, cuenta pésimo, nunca cuenta justo. Sí, entonces juega con eso, dice, siempre hay un resto, y ese resto es lo que yo llamo el objeto petitá. Ahora, ¿qué implica la inscripción significante? La inscripción significante es aquella que permite que ese goce entrópico encuentre una cifra, ¿no? Que ese goce entrópico en la repetición encuentre un modo X, una secuencia. Lacan va a decir una cifra. Por eso va a hablar del ciframiento del goce. Él dice trabajo de la máquina, producción de un plus de gozar. Es la máquina, aparato psíquico de Freud. Trabaja la necesidad de repetición que tiene el aparato. ¿Se acuerdan que yo les dije que a pedido de Lacan, Lagache había hecho un trabajo sobre la transferencia, dividiendo las dos teorías grandes de la transferencia en Freud, la transferencia como dinámica, conflictiva, y habla de la transferencia como repetición. Por un lado, como dinámica de la repetición de un conflicto, que es toda la teoría de dinámica de la transferencia, y como más allá del principio del placer, o sea, la repetición como una necesidad del aparato, el aparato psíquico, como todo lo viviente, va a decir Lacan, necesitas trabajar para poder vivir. ¿Quién es el trabajador del aparato psíquico? El inconsciente. Es el máximo trabajador.
La conciencia pasa. La conciencia no pasa, no contiene grandes contenidos, los pasa. El gran memorista, aunque padece de falsos recuerdos, podríamos decir, es el inconsciente. El inconsciente es el que vive trabajando, intentando producir la repetición del S1. Ese S1, a ver, hago así porque el S1 no es exactamente la letra. El S1 ya es un orden significante inventado sobre la letra, que viene a colmar el vacío de la marca inaugural, el vacío del Das Ding. Ahora bien, en ese trabajo, en esa repetición de ese uno que hace el aparato psíquico, evidentemente allí hay un intento de rellenar la pérdida en forma continua, allá hay un trabajo, ahí se genera un goce, y entonces allí se genera un cifrado y un goce del cifrado. Por eso les comenté antes lo del goce de la costumbre, del cual habla Janet. Lacan plantea los mecanismos del inconsciente manteniendo su articulación con las leyes del lenguaje, que, digamos, este libro es una maravilla, sobre leyes del lenguaje, como lo fue Aristóteles, obviamente. Y Lacan piensa un gran valor respecto de la metonimia. Es decir, en los años 70, más o menos, Lacan rescata la metonimia. Rescata la metonimia, la piensa como esa posibilidad de transferencia, y a la transferencia de algo que es puro goce entrópico a proceso secundario, podríamos decir, esa transferencia de proceso primario a proceso secundario, que la podemos pesquisar por esa puntita de iceberg que es la repetición de algún S1. Lacan lo va a tomar como, no va a repetir tal cual a Freud como la transferencia del goce entrópico del proceso primario a la estabilidad del proceso secundario, sino, ¿no? El goce entrópico del proceso primario es siempre tensión, ¿no? Es siempre ansiógeno, siempre enerva el cuerpo, termina angustiando, con suerte, más que, y se nota mucho en el cuerpo, ¿no? Cuando sentimos esa ansiedad en el cuerpo, que pareciera como que hay una hormiga caminando por todo el cuerpo. Bueno, ahí tienen un goce entrópico, ¿no? Que está encarnado. Bueno, Freud va a decir, bien, hay que realizar la transferencia para el proceso secundario, hay que hacer la asociación con la representación palabra para que pase a proceso secundario, se estabilice, calme, etcétera, etcétera. Y Lacan lo que va a tomar es la transferencia soportada por una metonimia, y lo va a tomar en el sentido de
un giro al inconsciente, como que ese ello pulsional hace un giro al inconsciente, giro como si fuera una operación bancaria, giro en el sentido bancario, es una metáfora bancaria la que está utilizando cuando habla de giro al inconsciente, en el sentido de una operación de crédito. Y esto está muy interesante. Ya lo vamos a retomar, pero quédense con esta cuestión de que eso que la intervención analítica tiene que lograr para que algo del orden de la concentración entrópica y del goce, del cifrado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pase al inconsciente, es una operación de crédito. Deja un crédito, deja algo a favor. De alguna manera, entonces vamos a decir que la metonimia realiza una operación de transferencia de valor. Lacan va a decir que todo aquello que se puede transferir siempre va a cotizar como valor. Lacan en radiofonía. Bien, vamos a dejar aquí este tema. En todo caso, también les asocio que sí me refería a la operación diabática y a la lógica del metábole, es en relación a esta cuestión de el valor transferible, la posibilidad de transferir lo que toma valor porque puede ser transferido, y ese crédito, ¿no? Yo les decía antes, lo que es malo para un sistema, ¿no? un exceso de entropía para un sistema y genera un defecto. Ese defecto, cuando se resuelve, es un buen efecto. Bien, o sea, hay una operación de crédito en ese buen efecto. Bien, vamos a tener en cuenta algo de lo que ya hablamos de Pierre Janet. Janet lo que dice, que, a ver, hice un recorte, pero me interesó algo. Dice, a veces dice, algunas vagas semejanzas, como decir, unas mínimas semejanzas, que unos observan y otros no, despiertan la idea de cómo es una persona. Es interesante. En ese mismo título que dice esto y que está hablando sobre la repetición y demás, respecto de la repetición, él destaca dos principios, el de contigüidad y el de semejanza, y también el de contraste y desemejanza. Y respecto de estos dos, de contraste y desemejanza, o sea, miren ustedes lo que él va estudiando en la repetición, cómo incide la ley de contigüidad, que ya la había estudiado para la asociación de ideas, cómo incide la ley de semejanza, pero también la de contraste y la de desemejanza. Y es ahí cuando dice, de aquí nacen tres figuras de la retórica. Y les va a sonar el discurso de Roma así en la oreja. La antítesis, la antífrasis y la ironía. La ironía Lacan la va a citar más adelante.
La primera, la antítesis. Es la oposición de dos verdades, dándose una como, Janet dice, como una le da luz a la otra. Son antitéticas, pero ambas se iluminan. Era lo que yo decía, que bueno cuando otro puede decirte, yo pienso totalmente diferente, pero lo que pienso es esto, lo fundamenta y dicen, bueno, veremos cuál de los dos tiene razón, en fin, pero bueno, te presenta la antítesis fundamentada, obviamente. La antífrasis es el empleo de una palabra o de una proposición, pero en un sentido contrario al verdadero. Ya vamos a dar un ejemplo, o bueno, lo doy ya. Hice tal cosa porque me lo indicó la señal. Frené el auto porque me lo indicó la señal. Y yo puedo decir, no sabe nada. O sea, le puse la contraria, yo lo hice, ¿no? Porque lo indica la señal sabe, no sabe nada. La ironía. Según Janet, y Janet dice que Sócrates usaba la ironía en la mayéutica, consiste en, digamos, poner en ridículo al otro, pero con una apariencia como si fuera de elogio. Y Janet opina que saber crear contrastes es realmente algo muy ingenioso. Igualmente de ingenioso, esto Janet, comillas, igualmente de ingenioso son los modos de repetición, la analogía de palabras, la consonancia y aún la aliteración. Por supuesto que me fui al DRAE a buscar qué es la aliteración, y es la figura retórica de dicción que consiste en la repetición de uno o varios sonidos dentro de una misma palabra o frase. Por ejemplo, la dama no ama al amo. Es el ejemplo que pone el DRAE, que me parece sencillo, piola. Sigue Janet diciendo, simples similitudes de sonido pueden sugerir ideas que a veces se acomodan a nuestro pensamiento. El mismo principio, en su aplicación más trivial, engendra lo que se llama equívoco, juego de palabras fundado en una semejanza de sonidos y en una diferencia de sentido. Y dentro de esto también pone la rima. Dice, es también otra de las invenciones, nacidas en el placer de la consonancia. Me encantó haber encontrado eso del placer de la consonancia. A ver, obviamente no lo he leído todo, ¿sí? Voy encontrando cositas y entonces cada vez que encuentro cosas me maravillo realmente, porque que hable de repetición y que hable del placer de la consonancia interno a trabajar el tema de la repetición y de estas figuras de la retórica hasta del equívoco, y es una maravilla. Bien.
el enigma y el metabolismo de voz. Lo que voy a decir lo saqué de un trabajo de una lingüista, filósofa, lingüista, que se llama Helicón Gasmaranda. Es un trabajo que está en la revista LOM, es una revista de ciencias, es una revista francesa de ciencias humanas. Les voy a pasar dónde conseguirla en internet. No la pude bajar, pero al menos tengo el dato de dónde está. Bien, haciendo un poco de lingüistería, como dice Lacan, que hay que hacer. Vamos a tener en cuenta, sigo a Helicón Gasmaranda, que un enigma es una estructura compuesta por un signado, un significante, vamos a decir nosotros, y un signatum o significado como posible respuesta al enigma. Pero con Gasmaranda lo que señala es que la función del enigma es hacer vacilar la imagen o el sentido del signado, o sea, del significante. Estableciendo una X. O sea, lo más importante es que la función del enigma es hacer vacilar el sentido que a veces se coagula en una imagen o en un significante. Y ella da dos fórmulas para establecer el enigma. Me parecieron interesantes técnicamente para tenerlas en cuenta. Uno, el enigma a través de la metáfora. Lo que se hace es establecer una relación cruzada entre dos dichos. Generalmente se utiliza cuando el significante y la imagen y el sentido que arman entre el significante y la imagen que se le supone a ese significante, ese sentido está muy coagulado. La técnica es poner los dos elementos dentro de un conjunto mayor e inventar una nueva metáfora. Y entonces hacer vacilar el sentido. Por ejemplo, alguien dice, porque el perro, papá. Y habla del perro con 4 patas. Y una intervención que va a hacer vacilar las 4 patas del perro. Es decirle, 2 caras. Corte sesión, diría uno, ¿verdad? A ver, si digo 2 caras, hago vacilar ¿no? El perro. Se cortó el sentido. Algo ahí se introdujo que la imagen que estaba ligada a perro no es la más conveniente para 2 caras. Entonces ahí el sentido cae. Y otra fórmula de armar enigma es la paradoja. ¿Qué es la paradoja? Meterle una objeción al dicho. El objetivo es vaciar la forma utilizando la introducción significante de algo que no tenga referencia concreta o tangible, pero que cumpla la función lógica de contradicción. Entonces, por ejemplo, es el ejemplo que les ponía antes, ¿no? Da consejos a otros y se puede introducir, no sabe. Obviamente, a ver,
cuando de chicos se juega al enigma y demás, los enigmas tienen respuestas, da consejos a otros, no sabe nada, es el cartel de indicaciones a la ruta, o algo por el estilo. Bien. El tema para nosotros es hacer vacilar lo que un sujeto hablante dice. Una forma es a través de la metáfora, lo englobamos en una metáfora más grande, y hacemos vacilar el sentido, y la otra forma también es hacer vacilar el sentido, pero a través de la contradicción. ¿Para qué hacer vacilar el sentido? Para que aparezca la interrogación. Ahora, Lacan dice, el Trodeman justifica nuestra intervención. Bien. ¿Cuándo? No me acuerdo ahora el punto, pero bueno, después se los paso. No sé si es punto 7, por ahí andamos. En dirección de la cura, Lacan va a hablar del ordenamiento del proceso de la cura. Esto ya lo he dicho una vez y lo vuelvo a decir. Y él dice 3 tiempos. Y muy pocas veces en Lacan ustedes van a encontrar que utilice las preposiciones. Desde, hasta y luego, desde la rectificación del sujeto, bueno, primer lógica de la cura, de la rectificación de los dichos del sujeto respecto de lo real, hasta el desarrollo de la transferencia. Y luego la interpretación. Y dice que ese es el ordenamiento de la cura. Y luego la interpretación. Ahora, ese luego la interpretación, ¿qué es? La interpretación sobre el objeto de la pulsión. La interpretación de Freud por el ano. Freud la alargó en una segunda, tercera entrevista. Bueno, por suerte era un obsesivo, no se psicotizó. No se lo recomiendo a nadie, porque realmente es muy salvaje una interpretación de objeto así. No es bueno, es decir, clínicamente no es bueno. Puede dejar al sujeto en terrible angustia, la transferencia no lo sostiene. O sea, si ustedes van con la intervención, lo que pensamos es, como analistas, que algo del goce entrópico, que era el goce de costumbre, vamos a intentar cambiarlo, vamos a desinflarlo, vamos a hacerlo pasar al proceso secundario, etcétera, etcétera. Le vamos a hacer perder una costumbre, como quien diría. Bien, bueno, a ver, tiene que estar desarrollada la transferencia para que la transferencia soporte, la transferencia al analista y al trabajo analítico, las dos cosas, para que esa transferencia soporte el nivel de angustia que va a tener ese analizante. Bien, ¿para qué piensa la interpretación en el texto la dirección de la cura y los principios de su poder? Amelia, ¿Sí? ¿puedes repetir los 3 momentos desde Sí, cómo no. hasta y luego? Sí. Desde la rectificación de las relaciones del sujeto con lo real
hasta el desarrollo de la transferencia y luego la interpretación. Gracias. Acá está. Capítulo 2.8 de la dirección de la cura. Digo que es en una dirección de la cura que se ordena, como acabo de demostrarlo, según un proceso. Proceso es primero una cosa, después otra, después otra. Proceso que va de la rectificación de las relaciones del sujeto con lo real hasta el desarrollo de la transferencia y luego la interpretación, donde se sitúa el horizonte en el que se entregaron a Freud los descubrimientos fundamentales sobre los cuales vivimos todavía en lo referente a la dinámica y la estructura de la neurosis. Ok. Está hablando del ordenamiento del proceso de la cura, ¿sí? Cuando dice las relaciones del sujeto con lo real, lo pueden tomar, es decir, lo real como registro, no está todavía acabadamente teorizado, pero sí desde el inicio de la obra de Lacan, lo real ocupa un espacio, lo de haber tomado de la filosofía, por supuesto, es un concepto filosófico, lo real. Así que, bueno, no es para hablar hoy cómo tomar esta cuestión de las relaciones del sujeto con lo real. Pero tomémosla si quieren las relaciones de como Dora hablando de lo que pasa aquí, allá, más allá, qué pasa con la señora acá, que se va, no se va, que a la hora de la siesta desaparece la señora acá, el marido de la señora acá, etcétera, que ella sale a pasear con la señora acá y dice lo que le gusta, y entonces el marido del señor K o el papá de ella terminan regalando lo que ella había dicho que le gustaba, bla, 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 ¿no? Y sobre eso Freud mete las inversiones dialécticas, un estilo muy, muy interesante de intervención. Ahora, ¿qué pasó con Dora? La transferencia no estaba suficientemente anudada. Y Freud lo dice. Dora se fue, me equivoqué. Entonces, acá tenemos uno acá que desde hasta el desarrollo de la transferencia y luego la interpretación. O sea que no se apuren para meter el enigma, etcétera, ¿no? La ironía, bla, bla. Ahora, ¿qué es una interpretación? Es una adición, es una intrusión. Si quieren puedo decir también que es un decir diferente, pero sepan que la interpretación es una intrusión. Y digamos, lo que podríamos decir, como ya para dejarles la palabra, es, bueno, porque no hay relación sexual, es que el inconsciente se estructura como un lenguaje, lo cual equivale entonces a trabajo, a la incidencia de el significante mortificando la carne. Pero es inconsciente en ese trabajo, produce un goce que le es inherente. La experiencia analítica implica la puesta del inconsciente en su posición. La asociación libre
produce un metabolismo de goce a cielo abierto, que eso es muy importante que lo tengan en cuenta. En este primer tiempo, agarro el libro, en este primer tiempo del ordenamiento de la cura, que es un tiempo en donde si se desarrolla la transferencia y la transferencia sostiene, puede ser que quien habla se vaya animando a que la lengua se le suelte y a asociar libremente. Allí cuando asocia libremente, el goce está ahí, ¿verdad? A cielo abierto. Es decir, el goce de ese ciframiento. La intervención analítica, en tanto interpretación, produce una operación diabática, o sea, un cambio de fase, con sus consecuentes efectos metabólicos. Es una interdicción, ¿no? Es una intrusión en los dichos que permite al sujeto coordinar su goce a una nueva experiencia significante, lo cual diría que justifica la intervención, o podría decir una nueva y creadora, una nueva experiencia significante. Quiera aludir más que nada a la invención como nueva experiencia significante. Aquí llego yo, abiertas las preguntas. Voy a agregar esto. Amelia, Y Sandra, ¿qué tal? Buenas noches a todos. buenas noches, ¿cómo estás? Me preguntaba mientras nos dabas como si fueran los consejos al médico. Sí, ¿No? sí, dije, bueno, les vamos a dar un poco de técnica. ¿No? Y tal vez me lo preguntaba por algún paciente en particular, ¿cómo operar allí donde, a pesar de que hay transferencia, y esto se nota en el trabajo, está operando la resistencia a modo negativo? Y el paciente cierra, y uno rodea, pero vuelve a cerrar. Entonces, ¿cómo trabajar ahí, no? Con esto que nos estás comentando. Que sí, estaría bárbaro que se produjera eso maravilloso, pero a pesar de todo... A pesar de todo, vos lo señalás y Claro. lo reordena y lo cierra. Sí. Ciencia, arte y paciencia requiere la obra, decía Freud. ¿Cómo ¿no? Y encima, para tener el pescado y no el pez. ¿Verdad? Llevamos meses de paciencia. Sí, sí, se pueden pasar muchos meses, se puede pasar varios años. No mucho. Porque, digo, a ver, yo me la refería en esto, ¿no? En cuanto estamos en una resistencia negativa. A ver, ¿sabés? Sí, pero cada vuelta, a ver, si él se queda en análisis es porque no es todo transferencia negativa. No, Hay un punto en donde no aguanta. ¿no? Ahí está. ¿Y sabes qué? Es la gota que horada la piedra. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez, igual, toda la paciencia, porque se va a ir desgastando poco a poco. Si bien él reordena y volverá a organizar un sentido, tapón,
Si reordena, es porque hubo un instante que De se apertura. desordenó. Mm, Hubo un instante de apertura. ok. Entonces, bien, vez por vez, vez por vez. Ahora, puede llevar años. Quizás, también te diría, quizás nunca salga de esa posición. Pero el trabajo de análisis que realiza, porque si hay apertura y vuelve a cerrar, hay ahí un trabajo de análisis. Lo sostiene en la vida, le hace posible la vida. No es poco. No es poco, sí. Y el trabajo que puede, le hace posible la vida. Ujú. Bueno. Sí, sí. Es mucho. No te olvides que ahí la que está de condensador de goce sos vos. Claro, estaba pensando en eso. Es muy importante tener en cuenta eso, porque Uno llama realmente los... la más de las veces pasa que la sensación es, no avanza, no avanza, no avanza. Bueno, ¿a qué le llamamos avance nosotros? Por eso Claro, dije uno que, llama a los demonios y después hay que hacerse cargo. claro, y los demonios pueden por ahí asomarse y... Sí. ¿no? Digamos, el sujeto emerge y la persona, por así decir, del paciente se aviva y ¡chup! Claro. Tapa de nuevo. Sí, Y sí. bueno. Bueno. Pero algo de eso, de ese sobrante entrópico, ahí donde se abrió, algo de eso pasó a proceso secundario, como quien dice. Después lo reordena, bueno, tapa de nuevo. Pero no va a reventar las paredes del dique. Claro. Sí, Marcelo. Sí. Eh, esto estaba pensando justo, lo del dique, porque a mí me pareció bárbara esa parte del dique, del instrumento simbólico que permite cortar el libre fluir del río. Pensé en el síntoma, porque bueno, el dique viene a ser un poco como la represión, y precisamente pensé en la represa cuando vos estabas contando toda esta metáfora de la represa. Sí. Y me pareció que estaba bueno porque era otra mirada, otra posibilidad de interpretación del síntoma, ¿no? Donde, bueno, en general siempre hay una queja acerca de la represión, en el mejor de los casos, ¿no? Pero yo me quería enfocar, me enfoqué más en el tema del síntoma, y que quizás hay otras formas de interpretar el síntoma, porque en definitiva un dique hace que la represa genere otra, o sea, se aproveche mejor la energía. Exactamente. Solamente la sobrante es la que va a abrir la compuerta y va a salir. Claro. Y bueno,
Me gustó esa metáfora o la posibilidad de valorizar de otra manera esos diques, porque pareciera que en la queja neurótica y el síntoma está esto de que, bueno, no saber aprovechar esos diques para ver cómo encauzamos la energía. Ajá, ajá. Y yo te diría que respecto de lo que se llaman actualmente las patologías contemporáneas, etcétera, de lo que se trata es de trabajar poniendo diques, ¿no? Claro. Somos ingenieros civiles, y claro, hay que trabajar para armar el indicado de la represión. Hay que trabajar, ¿cómo te podría decir? A ver, instalando lo que Lacan en un primer momento llamaba el no del padre, que es instalando la castración del padre, pero que en todo caso es instalar una ley, instalar un orden. Los diques, Claro. claro. Lo que pasa es, bueno, claro, el dique sería una metáfora de energía hidráulica, pero bueno, ahora nosotros estamos con las palabras, digamos. Entonces, Claro, pero es interesante poder pensar que el síntoma es algo así como el heredero, si la realización del goce, no la realización del deseo, sino la realización del goce. Y que el síntoma es efecto de la entropía, del exceso de entropía, de lo que está más allá de lo que el sistema puede aguantar. Casi te diría que esa va a ser la diferencia del síntoma y el síntoma. sí, algo de eso estaba pensando. El síntoma es esa invención que se puede hacer, que el sujeto puede hacer, con lo que es, con lo que él es. Y lo que uno es también tiene que ver con el síntoma. Sí. Sí, absolutamente, porque lo que uno es tiene que ver con el goce. Por eso me gustó lo que encontré de casualidad. Estaba buscando otra cosa, estaba buscando la cosa de la retórica, y de golpe me encontré abriendo, puse un papelito ahí, una hoja que hablaba de repetición, y dije, oye, repetición, a ver qué dice. Ahora, claro. Bueno, gracias. Las más de las veces uno está colocado, sí. Fabiana. Amelia, a ver, si yo entendí bien algo de lo que me quedó de lo que dijiste sobre Janet, en esta forma de intervenir, pareciera como que armar contrastes tiene que ver con una forma creativa, ¿no? Bueno, de procurar una llegada. Exacto. Puede ser, bueno. Entonces, Sí. a mí se me arma, quizá por mi forma, no sé, como sumamente cordial a veces para tratar de llegar, se me arma un poco de lío con lo paradojal, ¿no? Pero siento que puede ser útil. Me parece que a mí me cuesta esto. Por ejemplo, Puede ya ser que, útil en su debido momento.
Sí, ¿no? Porque hay que, ¿no? El analizar, es decir, la transferencia al trabajo analítico tiene que, claro. y a vos, la doctora y al analista, tienen que poder soportar que el analista le largue una paradoja y le corte la sesión, ¿no? Sí, Claro. Sí, y porque yo pensaba, además, Fabiana, además, el estilo de... lo que hay que tener claro es la lógica de la interpretación. Esa lógica en donde vos tenés que hacer vacilar el sentido de lo que está coagulado en la repetición, que va a aparecer en los significantes que están ahí, sobre la mesa, como quien diría, o se pasean sobre el diván, como el doctor. Bien, esa es la lógica. Después, cada analista va a tener su estilo. Alguno va a ser cara de muerto, otro de cadáver, otro cara de perro, u otro simpático. Puede ser cordial. Sí, sí, absolutamente. Porque además, si hubo algo dañino al psicoanálisis, fueron las ortodoxias. Y la ortodoxia, la IPA o la ortodoxia lacaniana, se dieron la mano en eso. El analista cara de piedra. gracias, Amelie. Sí, además el que pegaba más duro, cuando yo era chica al menos lo escuchaba mucho de, ay, hoy me dio con un caño, ¿no? Como que la cosa, ¿no? Dura, agresiva, era como que estaba, no sé, en los 80, cuando yo estaba en la facultad, lo escuchaba y era como que estaba de moda. Se sigue escuchando. Me dio con un caño. ¿No? Salí hecha miércoles. Claro, una cosa gozosa ahí, medio sádica, porque podés salir hecho miércoles, pero con otra, una de cal, una de arena, digamos, ¿no? Porque hay algo que dice en dirección de la cura Lacan. Primum vivere, dopo filosofare. Y lo dice cuando está hablando de la acción de escuchar. Y lo que dice, primero, tenemos que lograr que el paciente venga. Dopo filosofare, pero primero que venga. Primum vivere. Igual que cuando habla de jugar las bazas del muerto, es una metáfora del bridge, que es lo mismo que en el truco. A ver, no es maltratar al otro, todo lo contrario. Me hago el muerto para ayudar a mi compañero. ¿No? Y acá va a decir para hacer surgir al cuarto, que es la verdadera pareja del analizado. ¿No? Se juega las bazas del muerto para hacer surgir al cuarto. ¿Sí? El analizante, el analista, la palabra, el inconsciente. Entonces, las basas del muerto, pero las basas del muerto no es ser ni antipático, ni grotesco, ni estar mudo todo el tiempo tampoco. Ni estar mudo el tiempo, porque también es una intervención muy dura. Sí, sí, sí. No solamente el psicótico necesita que la presencia del analista esté, aunque sea en un... también el neurótico necesita saber que el analista está allí. Sí, doctora Amelia, hablando de esto,
¿cuál es la relación entre la interpretación y no precipitar al sujeto a un pasaje, a un acting? Sí, o cómo acotar esto, porque si mal no recuerdo, acá en la dirección de la cura no me acuerdo bien, pero creo que presenta el caso De los sesos eh, frescos, sí. de que la intervención del analista lo precipita al sujeto a un acting, y creo que Lacan, no sé, dice algo como que el analista no escuchó el lugar del deseo de ese sujeto, y que, bueno, más bien fue por el lado del sentido, y constató si era plagiario o no, y le dice, no, usted está equivocado, no está haciendo plagio. Y bueno, digo, Sí. ¿cómo? Yo tengo un trabajo en donde le hago una crítica a Lacan respecto de los sesos frescos. ¿Cómo sería eso? Porque, a ver, primero, digamos, el analista actuó de acuerdo a la formación que tenía y de acuerdo, digamos, a una formación kleiniana, podemos decir. Entonces, ¿bien? Porque si se lo sacamos de encuadre, que yo, bueno, voy a decir que todos los demás están equivocados. Yo por eso con ese capítulo 3 de Dirección de la Cura me meto poco, porque realmente habría que estudiar mucho de cada uno de los autores que él critica. Habría que estudiar muchísimo para ver si la crítica es real o no. Si no, uno le está dando el amén de los locos, que no tiene ningún sentido, y el texto de la Dirección de la Cura es muy valioso, pero también hay que saber que hay un Lacan enojado, irónico, que está enojado con Lowenstein, que bueno, que tira palos a Lowenstein, pero a más no poder, y entonces en esa repartija de palos, es decir, le da directo y le da indirecto, que hay muchas ironías, hay ironías respecto de los analistas que se fueron a Estados Unidos, sin respetar que algunos se tuvieron que ir a Estados Unidos para salvar la vida. Entonces, bueno, ahí hay una serie de cositas a tener en cuenta. Ahora, sí, lo que hay que tener en cuenta es que, digamos, una intervención apresurada puede llevar a un acting. Sí. Sí. O sea, pero lo que hay que saber, por eso dije, yo no haría jamás lo que aparece en El hombre de las ratas. En una misma sesión, Freud dice, no le puedo regalar nada. Como lo obsesivo decirle, no le puedo regalar nada. Bueno, digamos que esa fue liviana. Pero después, cuando le interpreta por el ano, el otro no sabía cómo decir, y en cambio de sostenerlo para que siga dándole palabras, ¿no? Freud ahí sitúa por el ano, digamos, sitúa el símbolo, viene el síbalo, viene digamos, el borde del objeto funcional, ¿no? Y no es lo más recomendable, porque puede haber un acting y el acting ser peligroso. El acting del hombre de la rat, de los sesos frescos, bueno, lo llevó a análisis, lo siguió trabajando. Bien. Yo no me animaría a decir que
que fue una mala intervención, porque yo no sé si el analista lo que se proponía era sostenerlo en juicio de realidad. Frenarlo sosteniéndolo en juicio de realidad. Bueno, mire, basta. ¿No? Y sostenerlo ahí. Es muy difícil por fuera tomar un caso escrito y no sé, es realmente difícil. Ahora, también puede pasar que una intervención sobre objeto no solamente se manda un acting, puede pasar al acto. Pues yo digo, por eso Lacan, fíjate, por eso les marqué que dice desde, hasta y luego. La interpretación sobre objeto es de final de análisis. Porque lo peor sería el pasaje al acto. Por eso la semana pasada yo les hablé del trabajo de Alicia Subel, que al final me olvidé de buscar, sobre el nihilismo. Ella habla del suicidio como pasaje al acto de la mala intervención del analista. Es muy fuerte. Por eso, ¿no? Paciencia, es decir, tiempo al tiempo, paciencia, paciencia. Porque en todo caso tienen que, a ver, por eso yo dije, en la asociación libre hay un metabolismo de goce a cielo abierto. Bueno, acompañen a un paciente, sepamos tener la paciencia para acompañar a un paciente a que logre la asociación libre y luego en la asociación libre. Si hay algo que por ahí a mí me preocupa, esta cuestión de la sesión semanal, que bueno, se ha impuesto, quizás por razones económicas, en fin. Si hay algo que me preocupa, es que el paciente tiende como a contar lo que pasó durante la semana. Al principio, lo que va, ¿no? Si uno le da sesiones seguidas, me acuerdo una vez con un muchacho, me dijo, yo puedo 4 sesiones al mes. Y yo le dije, después de un tiempo, tuve toda la paciencia y en determinado momento le dije, bueno, las vamos a tener en 2 semanas. Y después de un tiempo les dije, las vamos a tener en la misma semana. Pero eran el luego, ¿no? Qué jugado. Y a veces, pero era en el, y luego la interpretación, o sea, tenía más que indicios suficientes del desarrollo de la transferencia al trabajo analítico, del desarrollo de la transferencia conmigo, de la confianza con el analista. A ver, si hay algo que tenemos que saber lograr, es la confianza. Si quien habla no tiene confianza, ¿ustedes piensan que va a asociar libremente? No. No. Entonces, ¿no? Hay que tomarse su tiempo, hay que tener mucha paciencia, hay que mostrarse criterioso.
Y por eso realmente respecto al de los sesos frescos, y la verdad que no sé si la interpretación del analista no fue algo de criterio. Y para acotar el goce. Es decir, creo que ahí Lacan quería pegar, igual que cuando es interesante, más me interesa, creo que está en el seminario 1, seminario 2, no me acuerdo, cuando habla de Melita Schmidberg. Cuando, yo creo que es seminario 1, el paciente que era analista, Lacan comenta un caso en donde el paciente es analista y habla por la radio, da una conferencia respecto de un tema que trabaja la analista, que la analista que tiene recorrido en ese tema. Y el paciente viene a la próxima sesión después de haber dado esa conferencia por la radio y está muy mudo. Y la analista interpreta rápidamente algo así como: usted está callado, no sé si por vergüenza, si por culpa, o bueno, porque se había atrevido a tocar los temas del analista. Y el hombre siguió callado. Y a la otra vez le dijo: no, yo estaba callado porque murió mi madre. O sea, nunca apurar, por supuesto dejó el análisis, nunca apurar una intervención. Nunca. Además, me parece, ¿no, Amelia? El tema del plagio ha sido uno de los temas para Lacan, como lo ha sido también para Freud, digamos, ¿no? O sea, en el movimiento psicoanalítico que formó parte, también el tema del plagio, ahí donde el paciente habla del plagio, habrá que ver, ¿no?, qué fibra subjetiva del señor Lacan, ¿no?, tocaría ahí. Ah, qué interesante eso que decís. Sí, Olga, sí. Sí. Claro, ahí es donde el deseo del analista se extravía. Ahí es donde el deseo del analista se extravía. Porque está operando algo personal, ¿no? Si fuera así como dice Olga, ¿no? Que Sí. puede ser. Sí. Lo voy a volver a leer el tema de los sesos. Lógico, que trabajen con la asociación de palabras. El analista, la psicología, la futura psicología, lo que debe investigar es la desconexión de la palabra y el afecto. Genio, Janet. Genio. Desconexión de la psicología, pónganse a estudiar esto, este es el problema para la psicología. Asociación de ideas es un problema de lo lógico. No sé si estará así, pero que él sitúe como problema de la psicología la conexión de la palabra y el afecto, bueno, es después lo que Freud va a intentar con el trabajo de la pulsión, bueno, con lo que es la asociación libre, etc. Pero les vuelvo a indicar, el recibir al paciente, al consultante, la primera gran intervención es recibir al consultante, escucharlo, en qué le pasa, e invitarlo a hablar. Invitarlo a hablar ni siquiera diciéndole la regla fundamental, sino
nos vemos otra vez cuando puede usted, cuando a ver, agarremos agenda, miremos, bueno, tal día. Y lo escucho de esa otra cosa que viene a hablar. Si quiere continuar con lo mismo, continúa, si no, no. Pregunto, no pregunto, por ahí preguntar es una forma para que no se quede callado. Pero la intervención es lo que creo que Jenny Lemoine dice, que una gran intervención, que perdemos la noción, pero es una gran intervención, es romper las relaciones habituales. Y ofrecer, es decir, el que tome un espacio, el que haga propio el espacio para poder hablar. Ahí rompió propio el espacio con un analista, rompió las relaciones habituales. Sí, que venga a hablarle a un desconocido de sus males. Claro. A ver, yo voy a la peluquería, yo generalmente no uso audífonos. Cuando voy a la peluquería, sí. Así no escucho, porque si no, trabajo. Todo lo que le cuentan a las peluqueras. Son derivadores los peluqueros, ¿eh? Yo tengo uno que me deriva, ¿eh? Son derivadores. Sí, sí. Porque también. Pero con análisis derivan, ¿eh? Sí, sí. Claro. Pero lo que escuchan. Lo que escuchan. Yo estaba pensando que en esto que contás vos, Amelia, y todos hablan, me parece que el psicoanalista tiene que diferenciarse bastante de esa postura de juez que hay veces que toma. Totalmente. Y el Bravo. paciente no quiere que lo juzguen. Es que no estamos para juzgar. Claro. Nosotros No estamos no ni para estamos para juzgar, jugar. ni para absolver. Claro. No somos ni jueces, ni sacerdotes. No. Estamos para propiciar, El otro hable. ser un elemento que propicia ese metabolismo de lo que está El metabolismo del entropía, goce. el metabolismo del goce. Que para peor se cifró. Sí, y una pregunta última, Amelia. Vos la semana pasada dijiste de la relación entre lo real y lo imaginario, que es en el enigma, entre lo imaginario y lo simbólico, que es la ficción, y entre lo simbólico y lo real, ¿qué hay? Te maté ahí con esto. No, el significante le faltará el otro. No. No. Entre lo simbólico. Bueno, para la próxima. Sí, sí. Está bien, no importa. Dile a Marcelo la pregunta. Yo hice un gráfico, un Ay, nudo a ver, Borromeo. sí, dale. Ponelo ahí que Entre no lo se ve. simbólico y lo imaginario está la ficción. Un sentido al goce. Entre lo real y lo imaginario está el enigma. El goce Sí, relacionado a la falta en el a la otro, falta del goce otro, bien. Ese más allá es del el falo. enigma. Y después no dijiste sobre la relación entre lo simbólico y lo real. Pero bueno, no importa. Déjamelo pensar. Sí, Si no lo está digo, porque bien. no lo pensé. ¿No Déjame sería como parecido a la tercera, en el gráfico de la tercera? Sí, es el gráfico de la tercera. Ahí ubicaría el objeto A. ¿El objeto A no está siempre en el centro? Pero cuando hace una rayita para abajo. Sí, la cruza para abajo. Sí, pero déjamela pensar. Bueno, Entre lo simbólico y lo real.
tenemos más trabajo. Tenemos más trabajo. Déjame la no está pensar el en esa fantasma ahí. serie que yo estaba armando. Me parece que la armé hasta ahí y algo se me quedó inconcluso. ¿No puede Y la- estar el La musa fantasma? no me acompañó más. Siempre hay algo inconcluso. Por suerte. Por suerte. Perdón, ¿no puede estar el fantasma ahí? No sé. No, No. no, y en ese grafo no. En ese. En ese nudo En el que... nudo no. No. Déjamele dar una vuelta. Una Bueno, vuelta para no dar de las 3 respuestas que están en internet, en todos lados. Y sí, demás. sí, claro, Claro. exactamente. Y vos estás armando un grafo. Chau. Hasta la Bueno. próxima. Chao Chao, a gracias. todos, a descansar. Chao, Bueno, chao. Chao, chao. Chao. Gracias.